Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el día de hoy quisiera hablarles de un tema que siempre a mí me llamó la atención. Eh, un- en el libro de San Lucas, capítulo 6, versículo 46, Jesucristo hace una pregunta y dice: ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? ¿Verdad? Y vamos a estudiar lo que significa esa pregunta que hizo Jesucristo. Nosotros sabemos que existió la esclavitud porque lo hemos visto en la historia universal. Sabemos cómo eran tratados los esclavos, y los esclavos tenían amo. La persona cuando es esclava no tiene voluntad propia. No se debe a sí mismo, se debe a su amo, a su señor. Un esclavo no tenía derecho de pensar por sí mismo, de tomar ninguna decisión. Eh, Él le pertenecía en cuerpo, alma y espíritu a su amo, porque ese amo, ese señor, lo había comprado, ¿verdad? Había un mercado donde se vendían esclavos, que eran personas como usted y como yo. Eran vendidos como esclavos, y la persona que compraba el esclavo sabía que eso era algo que le pertenecía. Como comprar, eh, mm, no va a ser muy bonita la comparación, pero la tengo que hacer para que lo podamos entender. Si nosotros vamos a a donde venden eh, animales domésticos, ¿verdad? Que queremos tener una mascota, y compramos nos enamoramos de un perrito o una perrita, ¿verdad? Ese perrito lo hemos comprado y nos pertenece. Yo tengo un perro, este es mi perro, yo lo doy de comer, yo lo cuido, pero el perrito tiene que hacerme caso en todo lo que yo lo instruyo, ¿verdad? No va instruyendo. Hay personas que enseñan a los animales a hacer cosas increíbles. Pero si quiero hacer crías, ¿verdad? Y quiero juntar mi perrita que compré con otro perro, esa perra tiene perritos. ¿Quién es la madre de los perritos? La perra, por supuesto, ella es la madre de los perritos. ¿Quién es la dueña de sus perritos? Yo, no la madre. Yo soy la dueña. Y yo agarro esos perritos y yo los vendo, yo los regalo, yo se los separo de la madre. Y la perra no puede decir nada, se entristece cuando busca a su perrito y no lo encuentra. No tiene derechos, no tiene derechos sobre sus crías, ¿verdad? Eh, un esclavo no obedece sin preguntar. No usa su propia imaginación, su propia lógica, solamente baja la cabeza y obedece, ¿verdad? La esclavitud siempre ha existido. Yo sé que desde que Abraham tenía esclavos, ¿verdad? Abraham tenía esclavos, y desde toda la historia que hemos leído universal siempre ha existido la esclavitud. Y a las personas que le ha tocado ser esclavos, les ha tocado que algunos una vida bien, que los han sido tratados bien, otros han sido tratados mal. Pero cual sea la suerte que hayan tenido, ninguno de los dos tenían derecho, ¿verdad? No podían hacer lo que ellos querían. Los dueños los acomodaba. Bueno, a esta persona yo lo quiero aquí en mi casa para servirme. Y también quiero comprar dos hermanitos. Este me va a servir, pero al otro hermanito lo quiero poner trabajando en el campo. Y se tenía que hacer como el amo decía. Entonces,
En aquel entonces, cuando Jesucristo dice, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? Existía la esclavitud. Entonces las personas que estaban escuchando a Jesucristo entendían perfectamente lo que Él quería decir. Nosotros hoy en día escuchamos ese verso y como que no nos damos cuenta de la pregunta y que nos hace Jesucristo, como que Él mismo dice, como que Él no entiende cómo me llaman Señor y no hacen lo que yo os digo. Porque cuando uno tiene un Señor, es alguien que te ha comprado y ya uno no se debe a sí mismo, sino que se debe a su amo. Una vez que nosotros hemos sido comprados con sangre de Jesucristo, ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ahora nosotros tenemos un Señor y ya nosotros obedecemos, ¿verdad? Y Él nos explica cómo es que nosotros, teniéndolo a Él como Señor, no lo obedecemos. En nuestra lógica nos dice que si a mí me caí y se me rompió un brazo, y la Biblia me dice que yo tengo que dar gracias a Dios en todo, mi mente me dice a mí que es ilógico que yo vaya a darle gracias a Dios porque se me rompió un brazo, se me quebró el hueso. Yo no le voy a dar gracias a Dios por eso. Yo no obedezco, yo no soy rebelde, no estoy obedeciendo, estoy demostrando que no tengo Señor, que yo hago lo que yo quiero. Cuando Jesucristo dijo eso se encuentra en Lucas capítulo 6, versículo 46, pero si leemos en los versículos anteriores, Él pasó toda una noche antes de Él escoger sus 12 discípulos, que los llamaría después apóstoles. Él pasó toda una noche, ¿verdad? Me imagino yo, no dice la Biblia, pero si Él pasa toda una noche orando a Dios para después escoger sus discípulos, quiere decir que Él sí se debía a sus padres y Él lo confirma en una oración que Él hizo antes de Él, en víspera de su muerte. Él le dice al Padre que yo no los escogí a ellos, a los 12, tú los escogiste. Se ve que el Padre fue el que escogió a los 12, Jesucristo solamente obedeció al Padre. Ahora nosotros debemos obedecer a Jesucristo. Y en el mismo capítulo, Él comienza a decir todas las cosas que debemos hacer, ¿verdad? Todo, las bienaventuranzas, el tener el corazón limpio, el perdonar, que cuántas veces debemos perdonar. Él nos hace un montón de enseñanzas. Esas enseñanzas son cosas que si Él es nuestro Señor, nosotros tenemos que obedecer sin cuestionarlo, ¿verdad? Pero a veces no lo cuestionamos. Hay una persona que me escribió que dice que tiene su vida muy desordenada y él dice que es muy creyente. Yo estoy pensando cómo contestarle, ¿verdad? Él tiene una vida muy desordenada, tiene mucho desorden, no sabe organizar su vida. Y muchas veces nos sucede eso porque no obedecemos. Simplemente por eso, porque si nosotros obedeciéramos, nuestra vida fuera ordenada y organizada en todos los sentidos. Hay muchas cosas que pueden desordenar nuestras vidas. Por ejemplo, mi estado físico. Ya a mí me han dicho en la clínica que yo debo, mi hermana va a pegar el grito al cielo. Ya me han dicho varias veces que ya a mí me toca desde hace 2 años hacerme mi examen, los 2 exámenes que nos hacemos las mujeres, el Papá Nicolau y el examen de mis pechos. Y yo no me los he hecho, ¿verdad? No he sido descuidada, después me lo hago y así pasa el tiempo y no me lo he hecho. Hace también 2 años el dentista me dijo que tenía que quitarme un diente y me lo podrían salvar si me movía con rapidez. Si yo actuaba rápido, ellos pudieran salvarme un diente.
También me habían dicho de que se me está gastando el hueso. Y a mí se me ha dejado pasar eso. Cuando yo siento que yo tengo ansiedad, yo siento ansiedad y no sé por qué tengo ansiedad si yo estoy tranquila. Son cosas que mi cerebro, mi ser sabe que yo tengo que arreglar. Yo tengo que hacerme los exámenes médicos, yo tengo que arreglarme la dentadura. Si yo no hago eso, las cosas que yo sé que tengo que hacer, yo voy a tener ansiedad. Si yo voy a mi escritorio que estoy trabajando en un proyecto y agarro y escribo muchos cuadernos y tengo muchos libros y ese escritorio mío tiene un desorden y entonces me da ansiedad. Y yo sé que al yo acomodar los libros y acomodar las carpetas y acomodar todo, a mí se me va a quitar la ansiedad arreglando las cosas que tengo que arreglar. Mi vida espiritual, ¿cómo yo puedo arreglar mi vida si es un desorden espiritual lo que hay en mí? Obedeciendo, actuando, haciendo las cosas. Si yo dejo que se acumulen las cosas que yo sé que yo tengo que hacer, mi vida se va desordenando poco a poco, tanto que cuando ya el desorden te atrapa, no sabes ni por dónde empezar a limpiar o por dónde comenzar a organizar tu vida. Entonces, ¿cómo organizo mi vida? Primero, recordemos que tenemos un Señor a quien obedecer y Él es el que nos va a guiar, ¿verdad? Él nos va a guiar. Yo tenía en mi mente una duda y curiosamente yo soy una persona cristiana evangélica y me casé con un hombre cristiano católico. En mi mente, los evangélicos tenemos la verdad y yo, por consiguiente, como buena cristiana evangélica, tengo que ganar a mi esposo para que se convierta a mi religión, para que él también sea salvo. Entonces, yo tenía una duda qué hacer con mi vida, pero no quería preguntársela a personas que ya me conocían de hace muchos años y como mi esposo en aquel entonces apenas lo estaba conociendo, le pregunté a él y le dije, ¿qué me aconsejas? Yo he sido miembro de esta iglesia por muchos años, el pastor cometió un error, un pecado, un delito y pero yo le tengo mucho cariño, yo lo amo, yo lo quiero, pero también quiero la otra persona que es la víctima. ¿Qué debo hacer? Entonces, mi esposo católico me dijo, ¿tú nunca has pecado? Cuando él me hizo esa pregunta, yo me llené de vergüenza y bajé la vista y ya yo sabía la respuesta. Y él me dijo, si nunca has pecado, juzga y hasta condena a tu pastor. Pero primero tienes que estar segura de que nunca has pecado. ¿Verdad? Entonces ya es algo menos que tengo en mi mente. Es algo menos que tengo en mi mente. Ya eso a mí no me mortifica. Otra cosa, son cosas sencillas de la vida diaria que nos van desordenando, que nos van, que nos van de pequeñas cosas que se acumulan y después no sabemos cómo solucionarlo. Fui a comprar algo en una floristería porque me gusta mucho adornar la casa, hacer arreglos y compré 2 ramitos de flores, pero uno costaba $6 y el otro costaba $12. Y bueno, yo compré otras cositas. Cuando fui a pagar, yo vi que la cajera había puesto los 2 ramitos con el mismo precio porque eran parecidos, pero uno no sé por qué costaba 6 y el otro 12. Entonces hizo pum, 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 y me cobró, yo pagué. Cuando estaba en el carro me fijé y me cobró los 2 ramitos como si fueran $6 cada uno. Yo me alegré. Una bendición de Dios. Y llegué contenta y le dije a mi esposo, ¿verdad? Como la gran hazaña. Mira, me cobraron, compré 2. Uno tenía un precio de 6 y el otro tenía un precio de 12, pero me cobraron los 2 por $6, ¿verdad?
creo que se equivocaron en el precio porque es del mismo tamaño y tenía que costar los $12, yo queriendo convenciéndome a mí mismo. Y vino mi esposo cristiano católico enseñándole a la cristiana evangélica y me dijo, esa no es una bendición de Dios, esa es una prueba y fallaste. Tú no tienes que cuestionar, tú tienes que obedecer a Dios y Dios quiere saber cuán obediente tú eres. Así que ahora vas a la tienda, confiesas tu pecado y devuelves el dinero. Yo sentí mucha vergüenza y obedecí. Si yo no hubiese obedecido esa cosa pequeña, eso se va quedando dentro de uno. Y de pronto uno comienza a tener ansiedad. Y es que el espíritu sabe que hay mucho desorden, que hay mucha desobediencia. Y mientras hay más desobediencia, hay en nuestro espíritu más desorden, más ansiedad, que no sabemos qué hacer porque me siento así si yo leo la Biblia, si yo oro, es que no obedecemos, ¿verdad? Entonces Jesucristo, mientras nosotros no obedecemos, Jesucristo no es nuestro Señor, sino que otro es nuestro Señor. Porque también dice la Biblia, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo y en los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Entonces, si nosotros no obedecemos a Dios, y Jesucristo me dice, devuelve el dinero, y Satanás me dice, no, eso es una bendición de Dios. Es mi elección a quién voy a obedecer, ¿verdad? Y yo solamente estoy supuesto a obedecer a uno. Al que yo obedezco, ese es mi Señor. Entonces, si yo no tengo un Señor definido en mi espíritu va a sentirse desordenado. Las cosas hay que ordenarlas. Poco a poco, uno va aprendiendo, si mi vida va a ir conforme, cada pensamiento, cada acción que damos va conforme a la voluntad del Padre, mi vida va teniendo paz, aunque alrededor todo es un caos. ¿Cómo puedo yo vivir una vida ordenada si no tengo dinero con qué pagar la luz, con qué pagar el agua, si no tengo suficiente alimento? Eso no desordena la vida. Uno no siente, eso no quita la paz. La falta de electricidad, la falta de agua, la falta de suficiente alimento, de tener alimento en abundancia, eso no quita la paz. Lo sé y lo digo por experiencia propia. Eso sí es algo que le agradezco a Dios, los años que pasé de miseria, viviendo la pobreza, porque aprendí que eso no quita la paz. Eso no quita la paz. Lo que quita la paz es no vivir conforme a la voluntad de Dios. Que si uno tiene suficiente dinero para pagar todo y tener de más, eso no da paz. Eso no da paz. La paz es cuando nuestra vida está definida, hemos decidido tener un Señor y que nuestro Señor es Jesucristo. ¿Y cómo sabemos que Jesucristo es nuestro Señor? Simplemente si hacemos lo que Él nos dice. Si nosotros no hacemos lo que Él dice, estamos demostrando que Él no es nuestro Señor, sino que otro es nuestro Señor. Así que es una manera de nosotros estar seguros de que estamos. Mi hermana me estaba enseñando, ella estaba muy contenta con el Salmo 91, que el que habita bajo las alas del Omnipotente, bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Es obedeciendo. Es la obediencia. Jesucristo, Dios nos dice que Él prefiere obediencia más que cualquier otro sacrificio. Obediencia. Obedecer a Dios. Entonces podemos ir calmando nuestra ansiedad haciendo las cosas que sabemos que tenemos que hacer. Bueno, ahora sé que después de esto mensaje voy a tener muy buena regañada de parte de mi hermana porque he estado descuidando mi salud. Pero sé que tengo que ir al médico, ¿verdad? Porque Dios quiere que cuidemos
nuestra salud, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y Dios quiere que nosotros cuidemos nuestra salud. Si no fuera así, no hubiese puesto tantas leyes sobre la higiene y sobre la salud y cómo cuidar el cuerpo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dios quiere que cuidemos lo que comemos, nuestra salud. Dios quiere que cuidemos nuestra alma, nuestros pensamientos, pero por sobre todas las cosas, nuestro corazón. Creo que me estoy alargando demasiado, pero es que me gusta mucho. Este tema es muy importante porque muchas veces no sabemos qué es eso que nos roba la paz. Y es eso, la desobediencia. La desobediencia nos roba la paz y nos llena de una vida desordenada. Obedeciendo a Dios, no vamos a tener problema. Así el mundo se nos caiga encima. Mientras estamos obedeciendo a Dios, estamos viviendo bajo la sombra del Omnipotente. Que Dios me lo bendiga. Chao.